¿cómo están? Comienzo diciéndote o haciéndote una pequeña corrección. Sí, por favor. No sería una tercera dosis, sería un refuerzo. Así ¿sí? es. Que no es exactamente lo mismo, aunque parece lo mismo. Un refuerzo intenta cuando se hace un esquema de vacunación, sea COVID o cualquier otra vacuna, se planifica una serie de dosis para alcanzar el resultado máximo esperable, que es lo que se obtiene con las 2 dosis. En la mayor parte de las personas, salvo en las personas de mayores de 60 años que recibieron 2 dosis de Sinopharm y que hubo que hacer una tercera dosis, en ese caso sí, tercera dosis, para alcanzar el máximo posible. Pero una vez alcanzado ese máximo posible, el sistema inmune, que produjo muchos anticuerpos y produjo muchas células T que van a combatir el virus, bueno, después de un dado momento comienza a trabajar en otras infecciones, en otras posibles situaciones, y entonces no mantiene el nivel de actividad constantemente, produciendo constantemente altos niveles de anticuerpos, por ejemplo, contra COVID. Entonces, esos anticuerpos, esas células que producen anticuerpos, muchas pasan a un estado que se llaman células de memoria, otras mueren, y los niveles de anticuerpos comienzan a ir descendiendo poco a poco hasta valores bajos, ¿sí? Que es lo normal, es lo natural que tiene que ocurrir. El cuerpo no puede mantener constantemente una alta producción de anticuerpos contra todos los antígenos, contra todas las infecciones que nos están constantemente invadiendo y nosotros defendiéndonos. Entonces, en estos momentos en que todavía tenemos una circulación viral importante, aparecen variantes nuevas y por lo tanto no hemos salido todavía de una situación de emergencia, se plantea que para que las personas que ya ha pasado un cierto tiempo y hoy se define un mínimo de 6 meses desde la última dosis que han recibido, van a recibir un refuerzo para reactivar el sistema inmune y hacer que vuelva a producir más anticuerpos. Esos anticuerpos van a ser de mejor calidad o de mejor potencia que los anteriores, porque hay un ciclo continuo cada vez que entra nuevamente el antígeno. Se da una serie de perfeccionamiento, por decirlo así, de la calidad de esos anticuerpos, y entonces en un momento en que necesitamos tener las defensas altas, que hay mucha circulación del virus, este refuerzo permite mantener esas defensas altas hasta el momento en que superemos la pandemia, y en esos casos, la circulación viral bajará y ya no tendremos necesidad de mantener el sistema inmune en tanto nivel de actividad contra este virus en particular. Gabriel, y esos 6 meses, que es el dato más importante que las autoridades nos han comunicado, tiene que pasar 6 meses de la última dosis colocada para este refuerzo. Eso es, para todas las vacunas, para todos los grupos etarios. ¿Por qué 6 meses? 6 meses porque los anticuerpos que se generan en el organismo, ¿sí?, van teniendo un ciclo de vida dentro del organismo. Una célula B produce anticuerpos, esos anticuerpos circulan y van siendo reabsorbidos por el sistema inmune, y esas proteínas van degradándose y desapareciendo. Si no hay una continua producción de anticuerpos, como te decía recién, esos niveles van bajando de a poco. En un término promedio, a los 6 meses aproximadamente de la última dosis, esos niveles de anticuerpos ya están bastante bajos, y eso es una fecha, por supuesto, aproximada, depende del metabolismo de cada persona, pero ya a los 6 meses ya los niveles de anticuerpos son bastante menores que luego de la última dosis. Entonces es una fecha aproximada donde se estima que es adecuado realizar este refuerzo. En otras enfermedades se hacen refuerzos cada año, depende de la vacuna y depende del microorganismo. ¿Y cómo es para la diferencia de tiempo entre la primera y la segunda dosis? Porque hay mucha gente que se vacunó con una dosis, pero no con 2, por distintas razones, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que pasar entre que se aplicó la primera dosis y no se aplicó la segunda para que se dé por vencida la primera? Para que decir, no, acá hay que empezar a vacunar de nuevo como de cero. ¿O cómo es eso? No hay tiempo. O sea, una vez que el sistema inmune se activó, se generan células B que son específicas contra el virus y que comienzan a producir anticuerpos, y lo mismo ocurre con las células T. Y esas células, cuando se activan, van generando, se van dividiendo, algunas se vuelven lo que se llama células efectoras, por ejemplo, linfocitos B, que comienzan en células plasmáticas y producen anticuerpos, pero otras de las células B se diferencian en células de memoria,
que se quedan en los órganos linfáticos esperando la nueva llegada del virus, ¿sí? Entonces, una vez que se inició, no es que y no se da la segunda dosis, no es que desaparece todo lo creado. Una persona que recibió la primera dosis, de las cuales todavía tenemos más o menos 7 millones de personas que recibieron la primera dosis y no acudieron a la cita para recibir la segunda, y hoy tenemos amplia disponibilidad de todos los tipos de vacunas, así que eso no debería ser un problema. El periodo mínimo definido, de acuerdo a los diseños experimentales que se hicieron para esta vacuna, es un mes, pero tranquilamente pueden ir a los 5 o 6 meses y se va a reactivar el sistema inmune porque hay células de memoria, y con la gran ventaja, y esa es la historia de la memoria inmunológica, que mientras en la primera dosis el sistema inmune tomó mínimo entre 15 y 21 días para comenzar a funcionar y a producir anticuerpos y células T, rápidamente eso ocurre en términos de 2, 3, 4, 5 días luego de la segunda dosis o dosis posterior. Sí, pero ¿sí? Gabriel, entonces, perdón, pero a los fines de esos 6 meses que tiene que pasar entre la segunda dosis y el refuerzo, porque ahora como se están combinando vacunas, y uno se aplicó una y después le ponen otra, etcétera. Si pasa mucho tiempo, vamos a suponer 4, 5, 6 meses, entre que se aplicó la primera dosis y la segunda, ¿eso acortaría el tiempo para poner el refuerzo o lo mismo tiene que pasar 6 meses? No, después tiene que pasar 6 meses. Porque cuando vos diste la segunda dosis, reactivaste el sistema inmune, comenzó a producir altos niveles de anticuerpos nuevamente, y va a ocurrir lo que a los 6 meses de esa segunda dosis va a estar los niveles de anticuerpos nuevamente bajos, y entonces ahí sí hace falta el refuerzo. Pero es más, lo que se ha visto es los esquemas originales que se aplicaban de un mes de diferencia entre primera y segunda dosis, cuando funciona mejor cuando en vez de dejar un mes entre las dos dosis, y eso para todos tipos de vacunas, inclusive para las de RNA, se dejan pasar 2 o 3 meses, es mucho mejor. Y es lo que ocurrió acá en Argentina. No porque lo queríamos, sino porque no había stock suficiente de vacunas. Entonces muchos tuvimos que esperar 2, 3 o 4 meses o más, quizá algunos, para recibir la segunda dosis, y eso en términos de vacunación se vio que finalmente fue mucho más efectivo porque tenemos niveles de anticuerpos mucho más altos que con los esquemas originales de un mes de separación. Está bien, Gabriel, muchas gracias, muy amable, que andes bien. No, por favor, gracias.